Joven, quiero hacer una retroalimentación de yo triminio para que quede para efectos del examen, ¿les parece? A ver, el yo triminio lo estudiamos a propósito de las fuentes de la esclavitud. Y dijimos que una de las fuentes de la esclavitud por el derecho de gentes es la cautividad y guerra. Solo esa se aplica al jus triminio. Y dijimos que cuando uno es cautivo en guerra, sufre capitis de minuto. Y la capitis de minuto, que puede ser máxima, media o mínima, por cautividad y guerra es máxima, ahí significa que se pierde la libertad, la ciudadanía y los lazos de agnación. Por sufrir cualquier capitis de minuto, se pierden los bienes se extinguen las deudas, si uno tenía una deuda, se extingue, y los lazos de agnación también se extinguen. Si uno es pater familia, eso termina agnaticios y queda como sui juris. Perdón, quedan como los hijos pasan a ser sui juris. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una deuda de creación, esa deuda por la capita de minutos se extingue y la asumen naturalmente los hijos, porque las deudas no se extinguen simplemente, sino que pasan a los herederos. Los bienes, que es la parte que más interesa desde el punto de vista del jus triminio, los bienes, si uno es dueño del fondo corneliano, lo pierde, ¿ya? Y pierde, si uno es dueño de una bandeja de plata, bien, se pierden los bienes. ¿M? Entonces, la situación del jus triminio es, bueno, ¿qué sucede cuando uno regresa? Pero para esto falta un elemento. Entonces dijimos, por ejemplo, y para explicar este elemento tengo que referirme a una clasificación de las cosas que vamos a ver más adelante. Fíjense, hicimos, ¿se acuerdan la analogía en nuestro actual ordenamiento? Cuando yo, por ejemplo, quiero ser propietario de un café, voy, lo compro, pago el precio, recibo el café y quedo como propietario con la entrega del café. Con la entrega del café. Cuando compro un departamento, no me basta la entrega que me hagan el departamento, sino que además ese contrato de compraventa tenemos que hacerlo en notaría y tenemos que inscribirlo en el conservador de bienes raíces, si no, no soy propietario. Pasaba lo mismo en Roma. En Roma habían cosas que se llamaban las cosas mancipi. Estas cosas mancipi que las vamos a ver más adelante en bienes. Las cosas mancipi son aquellas cosas que para su efectos de su transferencia no bastaban la simple entrega de ellas. Yo, por ejemplo, me hacía dueño de una bandeja de plata cuando pagaba el precio y me la entregaban. Esa se llama tradición. Pero las cosas mancipi no daban simple entrega, sino que había que hacer una ceremonia que ya les he explicado en clase que se llama la mancipa. Y entre estas cosas mancipi estaba, por ejemplo, los fundus situados en Italia, los esclavos y los animales de tiro y carga. Esto hay más, pero para efectos de la explicación, bueno, ahí están también las servidumbres, agreguemos la servidumbre rústica, que las vamos a ver en su oportunidad. Servidumbre rústica. Entonces, cuando había que adquirir alguna de estas cosas, no bastaba la entrega de ellas, sino que había que hacer la mancipación, que era una ceremonia, ¿no? Un rito, un rito. Entonces, bueno, esto nos lleva también a preguntarnos, bueno, si uno es propietario del fondo corneliano, cuando, o de la bandeja de plata, cuando caen en cautividad, en guerra, estos bienes se pierden. Entonces, aquí cabe la pregunta para explicar esto de las cosas mancipi. ¿Cuándo uno se siente propietario? ¿Cuándo uno es propietario? Piensa en Roma, propietario cuando se cumplen tres requisitos. Primero, que exista una idoneidad de la cosa. O sea, idoneidad de la cosa. Es decir, que la cosa sea susceptible de ser adquirida por los privados. La perrita era mía, el esclavo Sócrates, el cabeza de la toga. No puede ser, por ejemplo, el foro romano, no puede ser la plaza de armas, no puede ser el aire que respiramos, que es común a todos, sino que sea susceptible de ser adquirida. Lo típico. No sea una cosa idónea para ser adquirida. Sí,
La capacidad de las partes, fundamentalmente, la capacidad de las partes habla que uno tiene que ser ciudadano romano o latino con el jus commercio, ¿se acuerdan? Con el derecho privado, y además tiene que ser, el vendedor tiene que ser propietario de la cosa. Y el tercer requisito es que existe un título y un motivo. El título es un antecedente por medio del cual yo me hago propietario. El título, normalmente, si yo compro algo, el título va a ser compraventa. Si a mí me regalan algo, el título va a ser donación. Y el modo es como, en la forma como efectivamente yo me hago propietario de ello. Por ejemplo, si yo me regalan una bandeja de plata, voy a ser propietario de esa bandeja y si caigo en cautividad voy a perder la propiedad de ella. Y voy a ser propietario cuando sea una cosa idónea, la bandeja de plata es una cosa idónea, tenga capacidad y que obviamente sea propietario, digamos, seamos ciudadanos romanos, y que exista un título de modo. Si a mí me regalan la bandeja de plata, el título, le insisto, va a ser el antecedente por medio del cual yo me hago propietario, en este caso la donación. Y el modo, hay dos modos que solamente vamos a ver para efectos de explicar esto, que son los dos modos principales. Uno es la simple entrega de la cosa, que se llama tradición, y la otra es la mancipi, el emancipacio, perdón, si es una cosa mancipi. Entonces, la regla general es que uno se hace propietario por el modo, normalmente tradición, que consiste en la simple entrega de la cosa. Entonces, sí, si yo digo que tengo como propiedad, antes de caer en cautividad y guerra, yo adquirí el fondo corneliano, soy propietario del fondo corneliano porque se lo adquirí a alguien que era propietario. En segundo lugar, porque es una cosa idónea, el fondo corneliano no es una cosa pública, es una cosa de un privado, y un título y un modo. Si lo el título va a ser compraventa y el modo, como yo me hago efectivamente por ser una cosa mansiva, me hago propietario de ella por ser una cosa mansiva y va a ser la mancipación. O sea, tengo que hacer la serie. En la bandeja de plata, si yo lo compro, el título va a ser compraventa y el modo va a ser tradición, la simple entrega. Y yo me hago propietario. Y luego sucede. Yo si voy a comprar una revista en el kiosco, voy a ser propietario por título compraventa y por el modo tradición. Si voy a comprarme un café en casino, el modo va a ser la tradición. Entonces, ¿qué hago en regla general? Es la tradición. ¿Qué es la tradición? Es el modo que consiste en la simple entrega de la cosa. Pero, en cambio, en el fondo corneliano, yo me voy a ser propietario o me la regalan, título de donación, o me la dan en dote, título dote, o me la dan en parte de un crédito, título crédito, o la compro, título compraventa. El modo no va a ser la tradición, va a ser la emancipación. Sería, por ejemplo, entonces en el caso en que yo era dueño del fondo corneliano, pero el fondo corneliano yo no, realmente no llegué a ser propietario porque no se hizo la emancipación, se hizo la simple tradición. Si se hizo la simple tradición, yo no soy propietario civil, porque al ser propietario civil, el modo para el fondo como ser cosa mancipe es hacerlo a través del emancipación. Entonces, se creó una figura por el pretor que se llamó poseedor. Y el poseedor, y le vamos a poner un apellido para que lo estudiemos más adelante, va a ser el poseedor civil. El poseedor que tiene una cosa. Y poseedor civil el que tiene una cosa que va a llegar a ser propietario civil por la tenencia de la cosa por el transcurso del tiempo. Y en este caso concreto, en el fondo corneliano, si yo adquiero el fondo corneliano, imaginemos por compra, título compra, pero no hizo la emancipación, no soy propietario civil, voy a ser poseedor civil. Es decir, que voy a llegar, tengo la cosa, soy un poseedor, pero voy a llegar a poseer la cosa por el transcurso del tiempo, por la tenencia. Y si es una cosa mueble, la tenencia va a ser un año. Las cosas muebles son aquellas que pueden trasladarse de un lugar a otro sin sufrir daño, como por ejemplo una silla, una mesa, un caballo. En cambio, las cosas inmuebles son aquellas cosas que no pueden trasladarse de un lugar a otro normalmente sin sufrir daño, las tierras, la parcela, el edificio, una casa. Entonces, para ser el poseedor civil, el que va a llegar a ser propietario civil, por la tenencia de la cosa por el transcurso del tiempo. No soy propietario civil porque falló el modo que ser emancipación. Pero el pretor me reconoce, porque el pretor encuentra justo, acuérdense el derecho honorario, que es una manifestación del derecho honorario. El pretor encuentra injusto
una persona que ha adquirido una cosa, que le han pagado, que se le han entregado, que no ha utilizado la emancipación muchas veces por desconocimiento, no tenga una protección jurídica. Entonces, las protecciones que se le reconocen en calidad, no puede ser propietario civil porque no se hizo la emancipación, pero va a ser poseedor civil. Es decir, va a llegar a adquirir la cosa mientras la tenga en su poder por el transcurso del tiempo. Y como el fondo es una cosa inmueble, va a ser propietario civil por la tenencia de ella en el transcurso de 2 años. Insisto, el poseedor civil es aquel poseedor que tiene una cosa, pero no llega a ser propietario civil porque normalmente falla el modo. En este caso, la emancipación. Y va a llegar a ser propietario civil por la tenencia ya con el transcurso del tiempo. Las cosas inmuebles, el transcurso del tiempo va a ser 1 año. Cabeza la toga, la perrita la mía. En cambio, las cosas inmuebles van a ser 2 años. Es uno de los casos en que uno es poseedor. Entonces imaginémonos en el caso de que yo tengo una cautividad y tengo deudas por 300, soy poseedor del fondo corneliano porque lo adquirí sin la emancipación y llevo yéndolo que normalmente son 24 meses, son 2 años para llegar a ser poseedor civil y llevo 10 meses antes de caer en cautivo. Y soy dueño de la bandeja de plata porque la adquirí por un título de compraventa y por el modo tradicional. Me la entregan. Tengo una deuda de 300 y soy pater familia. Caigo en cautividad. Los derechos de función se pierden. Mis hijos que eran alieni iuris pasan a ser sui iuris. Los iuris ya se extinguen al caer en cautividad y pierdo todo. Pero ¿qué sucedía cuando uno regresaba por la cautividad de guerra? Única fuente de esclavitud que me sirve para estos efectos. Si yo regresaba a la cautividad de guerra, bueno, la idea es que la regla general es que se de, eh, regresen a mí todo lo que perdí. Regresen los bienes, nuevamente la bandeja de plata y el fondo corneliano, nuevamente recobre las deudas y nuevamente vuelvo a ser plata. Porque se revertían los efectos de la capite diminuto al volver a la Roma. Porque el yugo termino, como sabemos, consiste en la ficción de considerar al que cayó en esclavitud y regresa a Roma como si nunca hubiera caído en esclavitud. Muchas veces se dice que llega a ser ingenuo, ¿no? No es ingenuo, no es la esclavitud. El ingenuo es justamente el ciudadano romano que nunca ha caído en esclavitud, pero por otros efectos, no por la cautividad. Entonces muchas veces uno dice ingenuo, no, no llega a ser ingenuo, llega a ser nuevamente libre, ciudadano y sui iuris como era. Bueno, entonces, a través del efecto del ayuno postrimino, vuelvo a recuperar, si soy propietario, vuelvo a ser propietario, si soy deudor, vuelvo a ser deudor, y si soy padre, vuelvo a recuperar mi lazo de adopción. Pero hay dos cosas que no se recuperan. Hay dos cosas. Y una de esas es el matrimonio, que si era casado, vuelvo a ser soltero, me puedo volver a casar de nuevo. Y la otra es el tiempo de posesión. Es decir, en este caso, que yo había adquirido el fondo corneliano, no había hecho la emancipación y había hecho la simple tradición, la entrega, bueno, yo soy poseedor civil. ¿Voy a llegar a ser propietario civil? Sí, por el transcurso de 2 años, 24 meses. Al ya llevaba 10 meses. Es decir, según las reglas generales, si volvieran las situaciones jurídicas a las que yo tenía antes, me faltarían 14 meses solamente para ser propietario civil, pero no. El jus postremino no reconoce el hecho de la posesión y de tal forma que voy a seguir siendo poseedor al regresar a Roma, pero debo contar para ser propietario civil no los 14 meses que me faltan, sino 24. Y eso explica el jus primero. Cualquier duda, ahí me la formula.